al finalizar este evento académico, los frutos de este deben dirigirse más a encontrar que la prueba de la discrepancia, de la pluralidad, es una prueba que estamos en democracia. Y más que confrontaciones, lo que debe resaltarse es que la discrepancia, que la controversia demuestra que hay pluralidad en nuestra sociedad. El diálogo civilizado y honesto entre partes discrepantes no solo enriquece las costumbres políticas de la sociedad, sino que le permite tomar decisiones responsables e informadas sobre los asuntos que le conciernen. Civismo que vemos crecientemente amenazado en el mundo occidental, cuando en el debate de asuntos que tocan las fibras éticas de la sociedad se optan por descalificar personalmente al contradictor antes que sopesar sus argumentos. Y cuando quienes toman la vocería de las partes en controversia no son los que mejor logran comprender el punto de vista del otro para escalar el diálogo, sino los más efectivos para callarlo, creando un ambiente que termina desescalando nuestra débil democracia, para utilizar palabras muy socorridas hoy. La posición de la Procuraduría es que la vida humana no es simplemente una propiedad particular. Si así fuera, todas las personas tendrían derecho al suicidio, sin limitación de causales ni necesidad de supervisión estatal. Por el contrario, la sociedad tiene un interés legítimo en proteger la vida de todos sus miembros, inclusive si alguno de ellos considera que su vida no vale nada, están cansados de ella o consideran que seguir viviendo bajo ciertas condiciones les causa un perjuicio. La esencia de este debate, el valor de la vida humana y su correspondiente protección antes que un tema jurídico, es un asunto ético definido por la cultura. Debe considerarse que la vida tiene un valor sagrado, innegociable, irrenunciable e indisponible, o debe enfocarse desde una perspectiva relativista, materialista y utilitarista, el cual depende de los deseos de las personas y de ciertas condiciones particulares. El desarrollo que en el futuro vaya a tener la aplicación de la eutanasia depende de los límites éticos que la sociedad le imponga antes que de los límites jurídicos, que pueden estos últimos ser obviados en la práctica y finalmente abolidos si la sociedad los considera ilegítimos. Por eso considero que no solo es legítimo, sino indispensable estudiar en profundidad las implicaciones éticas de la eutanasia antes de avanzar en su regulación. Las condiciones cívicas necesarias para establecer un verdadero diálogo político sobre temas éticos es algo que tarde o temprano vamos a tener que desarrollar. Pues es una ilusión
pensar que pronto vamos a lograr un consenso en esta materia, o que a través de una decisión judicial se puede poner punto final a este debate. En primer lugar, porque una vez que se legitima socialmente la práctica de la eutanasia, esta crea su propia demanda, su propia dinámica, exigiendo una progresiva ampliación de los supuestos de legalización. Este es un desenlace social natural. En la medida en que la sensibilidad social cambia al asimilar progresivamente las nuevas reglas de juego, las cuales llevan al planteamiento de nuevos dilemas. ¿Qué muerte se debería elegir en tal o cual situación? Cosa que no era posible bajo las reglas anteriores, bajo las cuales la muerte es un hecho natural que se asume desde una perspectiva de aceptación solidaria, no desde una perspectiva de poder y de control. En un segundo lugar, ¿por qué la sociedad tarda un tiempo en acomodarse a una decisión que sacude sus cimientos éticos y religiosos y aún se enfrenta cuando estima que ha sido impuesta por una instancia de poder poco sintonizada con lo que cree y piensa el pueblo colombiano? Como ejemplo, basta con ver lo que ha pasado en Estados Unidos 40 años después de la legalización del aborto por vía judicial. El debate hoy está más vivo que nunca y nadie se plantea seriamente que sea posible un consenso ni viable un punto medio que sane definitivamente este debate. Ahora, si bien es inevitable que esta discusión se profundice en las próximas décadas, sí está en nuestras manos evitar que por su causa la sociedad se enfrente violentamente, marginando a quienes piensan diferente a la corriente políticamente dominante, o menospreciando las preocupaciones éticas que irán surgiendo en el futuro. A medida que cada vez más personas tengan que plantearse, quiéranlo o no, decisiones sobre la muerte propia o de sus seres queridos. Para ilustrar un poco estos dos puntos que he señalado, quiero compartir con ustedes las reflexiones de Theo Boer, miembro hasta el año pasado de uno de los 5 comités regionales de seguimiento a la eutanasia en Holanda, quien después de haber apoyado durante 12 años la regulación existente y de haber supervisado más de 4.000 muertes, cambió de posición ante lo que él califica como un incremento explosivo en su práctica. El doctor Baer relata cómo en un principio el gremio médico holandés llegó a la conclusión de que la clave para mantener bajo control la aplicación de la eutanasia era una cuestión técnica, una buena ley, con unos supuestos claros en combinación con un procedimiento efectivo de revisión periódica. En su momento, la opinión pública consideró que la ley era bastante equilibrada y que prometía un compromiso respetable y estable frente a los diferentes puntos de vista que podrían existir sobre el tema. Sin embargo, a partir de 2008, se comenzó a registrar un incremento del 15% anual en la práctica legal de la eutanasia. De un número de 1.800 muertes practicadas en el 2002, se ha llegado a cerca de 6.000 en este año, convirtiéndose, por ejemplo, en el tipo de muerte estándar para los pacientes de cáncer. Además,
Otro desarrollo imprevisto fue el que la Asociación Holandesa para el Derecho a Morir creó una red viajera de médicos que pueden administrar la dulce muerte simplemente después de 3 entrevistas. Y está presionando para que toda persona mayor de 70 años, si es su voluntad morir, tenga el derecho a recibir una dosis letal. Los pacientes con enfermedades mentales, que rara vez buscaron este procedimiento durante los primeros años de legalización, son los que más han crecido últimamente. Incluso se han reportado casos de eutanasia para quienes su sufrimiento se debe principalmente a la soledad, a la vejez o al duelo por la muerte de un ser querido. Algo que nadie se atrevió a plantear durante el trámite de la ley. Por otra parte, en Flandes, en la Flandes belga, simplemente el miedo al futuro parece ser una buena razón para que se practique la eutanasia. Como lo demostró el año pasado el caso de Francisco y de Ana, la pareja que tenían miedo de lo que pasaría en el futuro si uno de ellos moría y dejaba solo al otro. Cuando uno de sus 3 hijos se enteró de sus planes de ponerse una bolsa de plástico en la cabeza para morir, les ofreció, según sus propias palabras, una solución más elegante. Juan Pablo, su hijo, organizó la eutanasia de sus padres, explicando a los medios de comunicación que ninguno de los 3 hijos de la pareja habría podido acompañar a su papá o a su mamá, en caso de que uno de ellos faltara y el otro quedara dependiente y necesitara un acompañamiento permanente. Precisamente, una de las frustraciones con las que se encontró el doctor Boer, volviendo al régimen holandés, fue la incapacidad de los comités de revisión para frenar la presión por parte de los pacientes y de sus familiares, cuando exigían que se cumplieran sus deseos, incluso por encima de los criterios médicos, en casos como, por ejemplo, los de las eutanasias en pareja. De acuerdo con un informe presentado en diciembre pasado por la Asociación de Médicos de Holanda, el 70% de los médicos dijo haberse sentido presionados en relación con la eutanasia y el 64% reportó que cada año la presión se sentía de manera más fuerte. En Colombia, el debate no se dio alrededor de la aprobación del primer caso de eutanasia. En Colombia, el debate que se dio alrededor de la aprobación del primer caso de eutanasia puede darnos una idea de que nuestro país va a tener que enfrentar dificultades similares. Solo que en un contexto institucional más vulnerable que el holandés, debido a la debilidad de nuestro sistema de salud y a la poca consideración que nuestra cultura tiene por los límites establecidos en la ley. Según la reglamentación actual, la eutanasia solo puede ser administrada a personas en fase terminal, es decir, cuando médicamente se diagnostica que la muerte está próxima a ocurrir. Sin embargo, en el caso que se conoció a través de los medios de comunicación, el médico que hacía parte del comité de autorización, el doctor Juan Pablo Cardona, quien incluso manifestó ser discípulo de Carlos Gaviria Díaz y presidente de la organización pro eutanasia de su departamento, negó el procedimiento porque estos requisitos no se cumplían, según sus palabras, porque entre otros casos no había una inminencia cercana a la muerte.
Inmediatamente se desató una impresionante cruzada mediática y jurídica exigiendo la aprobación de esa eutanasia, la cual hizo sentir al doctor Carmona como un médico sin corazón, al ser exhibido como el responsable del sufrimiento del paciente. En la apoteosis de esa presión social, jurídica y mediática, el médico cambió su concepto y de manera inmediata se le administró la muerte al paciente. Con este antecedente, podría decirse que el único criterio objetivo que se estableció para limitar el abuso de la práctica eutanásica, el diagnóstico médico de un estado terminal en el paciente, no resistió ni siquiera la presión del primer caso. De acuerdo con el doctor Ver, la imposibilidad de poner límites a la práctica de la eutanasia se debe a un asunto cultural. Mientras el Estado holandés aprobó esta práctica como un último recurso, del que podían disponer los médicos en casos excepcionales, la sociedad lo asumió como un derecho del paciente que a su vez se les impone a los médicos una obligación de actuar. Y la realidad es que ni los pacientes ni sus familiares parecen estar dispuestos a esperar a que se confirmen unas circunstancias excepcionales para poder ejercer lo que consideran un derecho a disponer de la propia vida en términos mucho más amplios. En una entrevista dada en junio pasado al diario italiano Tempi, el doctor Ver afirma que los defensores de la libertad ilimitada han visto la norma de 2001 como un trampolín hacia derechos aún más radicales. De hecho, la ley ha formado una realidad propia. Apreciación que coincide con una reciente afirmación hecha en una entrevista a El Espectador por el actual presidente de la Academia Colombiana de Medicina, doctor Juan Mendoza Vega, según la cual la actual regulación de la eutanasia no es de ninguna manera un paso definitivo en la materia, sino apenas un primer paso en una buena dirección, ya que él considera que es necesario incluir a pacientes que no estén en estado terminal. Agregando, en relación con las posibilidades de aplicar la muerte dulce a los niños, que hay que esperar, ya que en este tema estamos caminando a un paso lento, pero seguro. No puedo dejar acá de citar unas recientes declaraciones del entonces presidente de la Corte Constitucional sobre la materia, el doctor Vargas Silva. Decía lo siguiente sobre este tema, comillas: este es un tema, la verdad, demasiado controversial. Y como ustedes se han dado cuenta, desde el año 2007 hacia acá, que es cuando se ha entrado en reconocimiento sus derechos para las parejas del mismo sexo, la Corte lo ha venido haciendo de manera muy lenta, a veces incluso imperceptible, pero de manera muy lenta, vuelvo a repetir, progresiva, y en ese sentido se ha ido avanzando poco a poco, repite en 3 oportunidades, poco a poco. La idea es no generar un cambio drástico dentro de la sociedad, sino que vaya asimilando los cambios sociales conforme a las circunstancias. Precisamente, en el tema de la eutanasia para niños es donde se ve de forma más evidente lo difícil de frenar la mentalidad eutanásica, una vez que el supuesto derecho a la eutanasia se va arraigando en la conciencia social. Desde la primera regulación de la materia en Holanda en el año 2001, se admite la eutanasia para adolescentes de 12 años en adelante. Luego, desde el 2005, se admitió la eutanasia para recién nacidos. Esto era algo
que ya se hacía de forma ilegal, pero que se reglamentó con el protocolo de la Universidad de Groninga, admitiendo que no solo se era procedente para evitarla a los bebés, que no solo se era procedente para evitarle a los bebés un sufrimiento físico insoportable, sino porque sería una exigencia de humanidad evitarles una pobre calidad de vida o el ser una carga para otros durante un largo tiempo. Finalmente, desde 2013, la Asociación de Médicos de Holanda aboga por la aprobación de la eutanasia para niños menores de 12 años, argumentando, y esto es lo más llamativo, que se podría evitar un sufrimiento severo a los padres, y calculando que de los 175.000 niños que nacen cada año en ese país, unos 650 podrán ser beneficiarios de ese derecho. En Bélgica, los presos piden masivamente la eutanasia. Una vez que el público se acostumbre a ver ejecuciones masivas de presos, ¿no será más fácil aceptar la pena de muerte? ¿Quién podría tener más razones para pedir la eutanasia que un inocente que ha sido injustamente condenado por un crimen atroz como el abuso de niños a quien se ha arruinado su vida? Hace unas semanas, 300 campesinos en la India pidieron la eutanasia porque debido al clima perdieron las cosechas y no podían pagar los préstamos de los bancos. Si se autoriza son los bancos los responsables de esta eutanasia masiva. ¿Qué pasaría si la sociedad más avanzada, de mañana termina estando de acuerdo con las personas que solicitan eutanasias masivas por motivos de pobreza o marginación social? Hace menos de un mes, una pareja en Cataluña, donde no está regulada la eutanasia, decidió acabar con la vida de su hija de 28 años de edad, quien estaba afectada por una enfermedad psíquica, y luego de hacerla se suicidaron los padres. El padre había contraído una enfermedad recientemente y la pareja decidió suicidarse y llevarse a su hija con ellos, antes que dejarle la carga familiar a su otro hijo, quien vivía en otro pueblo a pocos kilómetros de allí. Esta era una pareja de enfermos mentales o de pioneros vanguardistas. ¿Quiénes serían más solidarios? ¿Quienes buscaron disuadirlos de su idea, metiéndose sin ningún derecho en su vida e intentando hacerles cambiar de parecer? ¿O quienes aceptaron cualquier decisión que tomaran, valiendo su razonamiento como una opción y ofreciéndoles, eso sí, una solución más elegante que la escopeta que usaron? ¿Con qué argumento se le va a negar a uno, a una o a un grupo de personas la muerte? Si ya han tomado la decisión, si quienes les niegan la muerte pasarán a ser responsables de su dolor físico o psicológico. Como explica el doctor Baer, una vez que sacamos al genio de la botella, es muy difícil volverlo a meter. Si esta regulación es efectiva, difundiendo la mentalidad de que todos tenemos el derecho a elegir nuestra forma de morir, ¿qué argumentos sólidos quedan para negar la administración de la dulce muerte en casos como el de los gemelos belgas que eran sordos de nacimiento y fueron diagnosticados con un glaucoma genético que les dejaría ciegos, frente a lo cual prefirieron morir juntos antes que el sufrimiento de perder la vista? El de Nancy, quien prefirió una inyección letal ante la frustración por su cambio de sexo al no resultar su nuevo cuerpo como esperaba. O el de Gaby Oltius, quien a pesar de tener 2 hijos adolescentes prefirió la eutanasia antes de soportar otros 13 años con una enfermedad que la atormentaba. Aunque se pretenda que estos casos únicamente afectan a la persona que toma la decisión, es innegable que los hijos de Gaby han sido profundamente afectados por la decisión de su madre de morir. Solo tenemos
que ponernos en lugar de sus hijos de 15 y 17 años, mientras su madre les explica los motivos para quitarse la vida, la cual parecía ser bastante funcional para darnos cuenta que esa decisión afectará radicalmente su forma de ver el valor de la vida humana. Y no solo a ellos, a las organizaciones que apoyan a pacientes con enfermedades graves, la noticia les cayó como un baldado de agua fría. Se apresuraron a decir que el suicidio no es una solución para ese tipo de dolencias y que siempre hay una mejor opción que esa. Sin embargo, es innegable que la decisión cambió profundamente el contexto cultural en el que trabajaban esas organizaciones. Si el establecimiento médico y el Estado validan la eutanasia como un procedimiento optativo para pacientes que sufren o de depresión o de anorencia o de tinnitus, como ha sucedido recientemente en Bélgica, como las organizaciones que apoyan este tipo de pacientes pueden evitar que a los ojos de los pacientes y de la sociedad la eutanasia no pueda parecer la mejor opción. Fue precisamente la tenacidad de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad la que logró hundir hace unas semanas el proyecto de ley de eutanasia en el estado de California, de la misma forma como lo habían hecho antes en Massachusetts, Colorado y Connecticut. Uno de sus principales argumentos es que el facilitarles la muerte a petición los hace más vulnerables a la presión, el rechazo y el maltrato del entorno. Estas experiencias, cuando la sociedad se solidariza con la decisión de Daniel Jaimes, un jugador de rugby de 23 años, que al quedar cuadrapléjico, cuenta en el show de Oprah que prefiere morir antes que llevar una vida de segunda clase. No está adoptando una posición ética sobre el valor de la vida de otras personas que se encuentran en una situación similar. En lugar de afianzar la dignidad de estos pacientes, cada vez que un grupo de ellos es incluido en la lista de candidatos idóneos para la eutanasia, hace que sea más difícil entender que incurable o dependiente no es lo mismo que indigno. Por supuesto que todas las legislaciones sobre eutanasia pretenden garantizar la autonomía del paciente y protegerlo frente a presiones indebidas. Sin embargo, este ideal es un espejismo, ya que desconoce la naturaleza relacional de los seres humanos y que una vez que la eutanasia se desestigmatiza, formas sutiles de presión, incluso involuntaria, puede encontrar su camino a través de familiares o del personal médico. Como lo denunciaba el doctor Deborah, la doctora Deborah, defensora de los derechos de las personas con discapacidad en los Estados Unidos. Basta con hacer sentir al enfermo que la pérdida de autonomía equivale a pérdida de dignidad o que es una carga para otros. Estas experiencias indican que la eutanasia, a pesar de ser sinceramente sentida como un gesto de auténtica compasión, puede dificultar las manifestaciones de solidaridad que naturalmente surgen en un entorno donde la muerte no es una opción. La legalización de la eutanasia cambia las reglas de juego y con ella las expectativas de quienes se encuentren bajo este régimen. En efecto, el apoyo a la eutanasia de un familiar puede terminar validando sus peores temores, que es una carga, que su vida no vale y que lo mejor sería estar muerto. Las nuevas costumbres que normalizan el que cierto tipo de enfermedades terminan típicamente en eutanasia hará la situación más difícil para quienes quieren seguir adelante con ella hasta su muerte natural. En especial, si las instituciones médicas que ofrecen servicios a pacientes crónicos con una visión institucional provida son obligadas a cerrar sus servicios.
ante su imposibilidad ética de establecer los servicios de eutanasia exigidos por el gobierno. A medida que se generalice este tipo de compasión neutra, validadora de cualquier opción que tome un ser querido, incluso la de quitarse la vida, será más factible que culturalmente se materialice lo que el filósofo americano John Harding denomina el deber moral de morir. Refiriéndose a los ancianos, este filósofo explica que el deber de morir aumenta a medida que uno se hace más viejo, y añade que la obligatoriedad de este deber moral se intensifica cuando la continuación de la propia vida impone cargas emocionales, económicas, exige de otras mucha dedicación o puede llegar a destruir los proyectos personales de los familiares y de los otros seres queridos que serían afectados por su existencia. Nada podría ser más parecido a las utopías que se popularizaron en los escritos de ficción del siglo pasado y que parecen dominar la imaginación de muchos tecnócratas. Un mundo donde todo es limpio, perfecto y aterrador. Permítaseme acá citar un texto, una frase, un pensamiento, como se quiera, muy recientemente socializado por un personaje que muchos de ustedes conocen y muchos citan. Me refiero al Papa Francisco, quien la semana pasada, refiriéndose a la eutanasia, manifestó lo siguiente: el pensamiento dominante propone una falsa compasión, que considera un acto de dignidad procurar la eutanasia. Pero, agregaba, esto no es progresismo, sino que es la forma de actuar típica, dice una frase fuerte, no es mía, es del Papa, que es una forma de actuar típica de los mafiosos, porque lo cierto es que en el pensamiento antiguo y en el pensamiento moderno, la palabra matar siempre ha significado lo mismo. Hasta acá la cita. En conclusión, el debate siempre, en conclusión, el debate sobre si la eutanasia se debe calificar o no de derecho es algo que debería resolver la sociedad, teniendo en cuenta la profunda carga ética que tiene este asunto y la necesidad de hacer conciencia sobre la trascendencia que semejante decisión puede tener en la dinámica social. La impresión es que este debate apenas comienza. Va a ser largo y arduo para el pueblo colombiano. Y que será me refiero al debate, realizado con base en convicciones éticas y con la visión de sociedad que se quiera construir. Y finalizo, ya me sacaron la tarjeta roja, no sé si se dañó el... Bueno, entonces, permítanme 5 minutos más. Entonces, ahora sí respondo a la pregunta, en 5 minutos. ¿La eutanasia, verdadero derecho en Colombia? Les manifiesto mi posición, ya específica, para la cual fuimos convocados, pero me pareció necesario hacer esta contextualización. Esta es contextualización para señalar la intensidad del debate a que estamos siendo abocados. Entonces, para ingresar en ese debate,
planteo y explico rápidamente mi posición, que algunos de ustedes presumirán cuál es. La pregunta que hoy nos convoca parte del reconocimiento de la capacidad humana de conocer la verdad. En efecto, cuando se pregunta si la eutanasia es un verdadero derecho, se está reconociendo que podemos conocer la verdad acerca de la juridicidad de la eutanasia, y no que dicha verdad sea creada por una expresión de la voluntad o por la elaboración de un consenso al estilo de lo referido por Habermas. Pues no es una cuestión subjetiva. Yo reconozco, es una posición del realismo filosófico objetivista de naturaleza atomista y aristotélica, lo reconozco. Esta visión implica esa filosofía, que se pueda reconocer y descubrir la verdad en las cosas. Así pues, ¿qué debe entenderse? Por verdad consiste, según lo que definía, en el reconocimiento de la verdad como una relación y adecuación del pensamiento con la realidad. Así las cosas. La piedra de toque para la realización de un juicio verdadero en su adecuación con la realidad. Por lo tanto, nuestra capacidad de conocer de verdad depende de nuestra capacidad para acceder a lo que las cosas son, a su esencia, a su naturaleza, de tal manera que existe una relación intrínseca entre la verdad y la esencia, lo que se pretende conocer. Conocer la verdad es conocer la esencia de las cosas, es saber que las cosas son en sí mismas y por sí mismas. Y así, con el interrogante de si la eutanasia es un verdadero derecho, lo que nos estamos preguntando es qué es el derecho y qué es la eutanasia. Y si la afirmación la eutanasia es un derecho, se corresponde con la realidad o no. De esta manera, lo primero sobre lo que debe hacerse claridad para saber de qué estamos hablando es sobre el concepto mismo de eutanasia, que ya ustedes saben exactamente qué es la eutanasia. Y en ese sentido, la Procuraduría, más que la Procuraduría, es mi posición personal, considera que la eutanasia no puede considerarse como un derecho, porque en ese sentido el derecho se entiende como una facultad de exigir o reclamar que se termine con la vida de una persona. Lo que se reclama no es que se le dé al paciente algo que es suyo, sino por el contrario, de quitarle algo que es suyo y que le es debido en virtud de su naturaleza y de su condición de persona, la vida. Así, matar no puede ser el contenido de un auténtico deber jurídico, porque implica el quitarle a alguien lo que es suyo, su derecho, y por esta misma razón constituye una injusticia. En efecto, una injusticia es un acto por medio del cual se despoja a alguien de lo que le pertenece, privarle de su derecho. Y si aceptamos que el respeto por la vida es un derecho de las personas y un deber del Estado, por fuerza se debe aceptar que quitarle la vida a alguien, por las razones que sean, constituye una injusticia, porque implica despojarlo de su derecho. Y esto es así aun cuando quien cometa la injusticia sea él mismo que es despojado de lo suyo o cuente con su consentimiento, sin perjuicio de la claridad teórica que acaba de exponer. Es una ilusión pensar que pronto le vamos a poner fin a este debate. Muchas gracias.